Bueno, seguimos adelante el Modo País. Pilar Simón, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Jóvenes Blancos, está con nosotros. Le agradecemos que se haya hecho un tiempito en el arranque de la semana para venir hasta Modo País a conversar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un lunes complicado, lluvioso. Un lunes lluvioso, complicado. Pero bueno, hay que arrancar. Sí. Nos decías fuera de cámaras que se reunieron este fin de semana. Contanos exactamente qué fue lo que ocurrió. Mira, nosotros con la Juventud del Partido Nacional tenemos encuentros de las comisiones departamentales de jóvenes siempre a principio de año, desde hace varios años ya. Es una forma como de organizarnos a nivel nacional y hacer una puesta a punto de, bueno, qué cosas tenemos hacia adelante durante el año, qué cosas vamos a trabajar. Y obviamente este año era necesario, dado que en un par de meses tenemos elecciones departamentales y bueno, hay que como que organizar un poco la militancia y el trabajo en cada departamento, y cada departamento tiene su situación particular distinta. Entonces, bueno, estuvimos trabajando un poco eso. Hay muchos compañeros de la juventud que son candidatos a concejales, alcaldes, ediles, o son parte de los equipos que van a la intendencia. Entonces, bueno, estuvimos trabajando un poco eso, cómo estaban, cuál era la situación. Era la primera reunión a nivel nacional después de la elección del año pasado, entonces también hubo como un espacio, obviamente, de autocrítica y catarsis de, bueno, qué pasó, qué hicimos, qué habría que hacer y demás. Y un reclamo que fue lo particular también de la conversación fue que querían conocer un poco, bueno, qué rol íbamos a tener ahora que el partido está en la oposición, cómo nos plantamos, qué temas trabajamos, cómo nos manejamos, nuestra juventud. Bueno, podemos decir que los adultos decidieron dar esa discusión de por qué se pierden las elecciones luego de las elecciones municipales. Sí. Los jóvenes, ¿qué piensan? ¿Está bien? ¿Cuál es la sensación que tienen? ¿Por qué perdieron las elecciones? Mira, nosotros entendíamos que había como varios factores. La conversación se dio como... Fue muy larga la conversación. Se dio como por varios lados y además cada uno lo vivió diferente dependiendo de la situación de su departamento. O sea, el partido además tuvo como una situación muy particular, que fue que tanto en octubre como en noviembre hubo una fuga de votos muy importante en el interior, en departamentos que para nosotros son muy blancos. Y bueno, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué fue lo que pasó? Sí concluíamos de que no era una cuestión tanto del gobierno, sino que era más de la construcción de partido, y ahí venía la conversación de, bueno, nosotros como juventud fuimos militantes del gobierno, estuvimos construyendo partido durante esos 5 años, entendíamos que todos los líderes, todos nuestros dirigentes habían tenido que ocupar lugares de responsabilidad dentro del gobierno, y bueno, dentro del partido había quedado como una situación en la que fuimos nosotros los que nos hicimos cargo. Entonces, bueno, queremos que de acá a 2029 ya empezar a prepararnos para seguir construyendo partido y que ese partido esté mucho más sólido para cuando lleguemos a las próximas elecciones y no nos pase de que se desgaste tanto, dada la situación de que obviamente estábamos en el gobierno y es normal que los partidos se desgasten, pero bueno, que no nos suceda de nuevo, porque si no, obviamente nos va a seguir pasando esto de que seguimos perdiendo elecciones. Sí, incluso algunos dirigentes de la coalición decían que la fuerza de la militancia del Frente Amplio, sumado, bueno, a esto que decías, que muchos dirigentes de peso estaban dentro del gobierno, también puede haber incidido. ¿Cómo es justamente la fuerza o la militancia del Partido Nacional, especialmente dentro de los jóvenes? ¿Vos creés que está en un guarismo similar o que les hace falta, bueno, tener un recorrido todavía en ese sentido? No, en ese sentido la juventud del Partido Nacional estuvo en todos los rincones del país. Nosotros dimos 2 vueltas al país en 2023, conversando con jóvenes de todos los rincones, conociendo qué era lo que esperaban para la campaña, qué propuestas tenían. Armamos una agenda de gobierno para la fórmula, se la presentamos en agosto del año pasado en un congreso que hicimos en Soriano. O sea, la juventud estuvo muy preparada. Nosotros teníamos como lema de la juventud era defensores del gobierno. Militamos la LUC, militamos la reforma de la seguridad social, militamos cada una de las políticas que el gobierno llevaba adelante, la militábamos. Ahí la juventud estuvo a la altura de lo que el partido necesitaba en cada rincón del país. Hicimos militancias a nivel juventud del partido que a veces a nosotros en la idiosincrasia del Partido Nacional nos cuesta mucho porque estamos muy divididos por sectores, entonces llega el momento de la campaña y bueno, cada uno milita con su lista y con su agrupación. Había temas en los que nos unía a todos y la militancia era en sintonía en todos los departamentos a la vez, a la misma hora, sobre el mismo tema, con el mismo material. Por ejemplo, esto que decías de la LUC, ¿no? Sí. Es un caso. Bueno, con la LUC fue un campañón, pero también fue muy particular cómo salimos en la militancia de la reforma de la seguridad social. Armamos un folleto en español con las cosas que nosotros entendíamos que teníamos que decirle a nuestros pares jóvenes de por qué era tan importante defender esa reforma. Armamos jornadas de militancia fin de semana enteros y a la misma hora estábamos en varios puntos del país repartiendo esa información.
No, en ese sentido, el trabajo de militancia de la juventud del partido fue a la altura de lo que se necesitaba. Para los jóvenes hoy, ¿quién es el líder del Partido Nacional? Obviamente el líder natural para nosotros es Luis, porque entendemos que fue quien no solamente lideró el gobierno, sino también lideró el partido y lo llevó hasta ahí. Y hoy nuestro líder de cara a 2029 y por quien nos queremos preparar es la calle Pou. ¿Quién debería asumir el directorio? Esa ya es una pregunta muy complicada, pero sí se dio el debate y la conversación. No, pero digo porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo nos paramos de aquí en más? Capaz que los jóvenes sí tienen un pedido para ese presidente del directorio, ¿no? Que capaz que los acompañe más, que... El pedido que tenemos para el próximo presidente del directorio es que más jóvenes tengan espacios dentro del directorio. Nosotros ya de por sí tenemos 2 lugares que surgen de la Comisión Nacional de Jóvenes. O sea, el directorio tiene 15 sillas y 2 son de la juventud. O sea, 17 en total. Nosotros queremos que de esos 15 también haya jóvenes. Ya de por sí en este directorio, producto de esto que te digo, de que muchos dirigentes terminaban ocupando lugares en el gobierno, se formó una bancada joven que terminaba siendo suplentes de algún otro dirigente en el directorio, que le dio otra fuerza y otro dinamismo al directorio de mayores, como nosotros le decimos. Entonces, lo que nosotros queremos es que en el próximo directorio haya más jóvenes ocupando esos lugares y que no solamente vengan porque son representantes de la Comisión Nacional de Jóvenes, que se utilicen esos otros 15 lugares para otros jóvenes. Capaz que no jóvenes tan jóvenes. Hay una edad entre los 20 y tanto y los 30 y tanto que quedan como en un limbo, que ya no son tanto de la juventud, pero tampoco juegan en la cancha de mayores, que perfectamente pueden ocupar ese lugar. Bueno, vos incluso habías dicho que allá por el 2019, 2020, que la calle Pou de cierta forma veías que estaba apoyando a los jóvenes. Sí. ¿Lo sostuvo durante el gobierno? Sí, sin duda. Y fue producto, por ejemplo, el tema de lo de la agenda joven y la incidencia que nosotros teníamos en el partido y lo que queríamos que fuese para el gobierno fue idea de él. Él nos sentó en 2019 y nos dijo, che, quiero quedarme en una agenda de gobierno y me pidan todo lo que quieran que el gobierno haga y lo que ustedes entiendan que son temas prioritarios. En ese sentido, además Luis representa para nosotros, dentro de lo que es la dirigencia política, es un tipo joven y cuando asumió la presidencia era un tipo joven. Entonces también lo sentíamos como algo diferente, representaba otro liderazgo. ¿Cuál es la preocupación te lo pregunto porque me supongo que tenés contacto con jóvenes de todo el país, han recorrido el territorio en varias oportunidades. ¿Cuál es el principal reclamo de los jóvenes? ¿Cuál es la principal preocupación? ¿El trabajo, el salario, la educación? ¿Por dónde pasa esa prioridad? Mira, nosotros mientras estuvimos haciendo giras por el interior y trabajando un poco el tema de la formación y la campaña y las propuestas, surgían varios temas, pero entre ellos la prioridad era lo económico desde el punto de vista de la independencia, que venía vinculado con el trabajo, de que bueno, Uruguay no es un país muy fácil para poder independizarse siendo joven, que cada vez demorás más en salir de tu casa. Obviamente es una situación que ataca a muchos jóvenes del interior cuando tienen que tomar la decisión de venirse para Montevideo a estudiar. El tema de la descentralización era otra de las banderas, de que bueno, seguimos concentrando todo en Montevideo y falta descentralizar mucho más, que no es llevar algunos servicios al interior, sino que bueno, que esos servicios también sean efectivos y llevar trabajo al interior. Y otro, obviamente, bandera, que además fue bandera del gobierno, fue el tema de la salud mental. Fue un tema que se puso mucho arriba de la mesa, el que había que trabajarlo, que el gobierno lo trabajó muy bien, que el INJU lo trabajó muy bien, pero que seguimos entendiendo de que falta, de que no es una cosa que pueda quedar, bueno, está listo, armamos un programa, le pusimos plata, listo, sino que es algo que debería ser una política que continúen todos los gobiernos. ¿Son escuchados los jóvenes o crees que a veces es un cliché nada más? Bueno, esa fue otra de las conversaciones que tuvimos. Yo creo que sí, pero creo que hay una diferencia en ser escuchados y poder, eso que nosotros opinamos y pensamos, poder llevarlo a la acción. Y ahí es donde surge el reclamo de que más allá de que consulten a la juventud para propuestas de gobierno o para determinados temas o lo que sea, que también tengamos participación real en los lugares de toma de decisión. Ahí hubo un grupo incluso de la juventud del partido que después fue acompañado por todos, que llevaba el reclamo de, bueno, hagamos una reforma constitucional y bajemos la edad de representación en el Parlamento. Hoy en día es 25 años. Eso para nosotros, si bien es joven, no sos tan joven. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si puedo elegir un diputado y no puedo ser electo Claro, diputado? por ejemplo, se ha dado el debate de si las mujeres ocupan o no cargos de representación, ¿no? Ahora, ¿hace falta ese debate respecto a los jóvenes y a los veteranos, por ejemplo? Sí, sobre todo con los jóvenes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que es como una situación muy similar a la que se da con el tema de la representatividad de las mujeres.
Incluso el año pasado en una comisión interpartidaria que tenemos con varios jóvenes del sistema político surgía la conversación y compañeros del Frente Amplio decían, bueno, además de bajar la edad, hay que poner una cuota joven. Yo ahí discrepo un poco porque después termina siendo la representación de las cuotas. Para todo se precisa una cuota. Yo quiero que me elijan, no por el hecho de ser joven, que me elijan porque tengo para dar, pero tener la posibilidad constitucional de ser elegida y no esperar hasta los 25 para poder tener incidencia en ese tipo de lugares. Pero ¿Hasta dónde creen que deberían bajarla? Y a 18, si yo puedo elegir, ¿por qué no puedo ser electa? Los ediles eligen con 18 años también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día ese argumento que quedó escrito en la Constitución es muy añejo. Deberíamos buscar la vuelta de cuál es la explicación. E incluso para mí cambiaría mucho la forma en la que se formulan las políticas a nivel del gobierno. O sea, Poneme un ejemplo. y se pondrían arriba de la mesa otros temas que son prioridad. Yo creo que el sistema político en general, por ejemplo, en la campaña pasada, para mí faltó un tema que no es menor, que es, por ejemplo, el problema que tiene hoy Uruguay demográfico, y ningún partido que iba a la elección tenía propuestas vinculadas a, bueno, ¿qué hacemos con la natalidad? ¿Cómo la promovemos? Que es el principal problema económico. Es la razón por la cual surge la reforma de la seguridad social. Nadie lo veía desde ese lado. Bueno, lo ven desde el lado de que falta plata para pagar las jubilaciones. Pero el problema se va a seguir acrecentando si nosotros no buscamos la forma de, bueno, ¿por qué los jóvenes no tienen hijos? ¿Por qué no forman familia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las políticas de natalidad que hacen falta? ¿Por dónde las llevamos? Que no sea que no entre en un debate ideológico, religioso y demás. Bueno, ese tipo de temas que para mí son de futuro, lo mismo con los temas más de futuro, que son la inteligencia artificial, el cambio climático, son temas que pasan como muy desapercibidos para los dirigentes de todo el sistema político. ¿Por qué pensás que los jóvenes hoy no tienen hijos? ¿Por qué pienso que los jóvenes no tienen hijos? Y yo creo que es vinculado a esto que te decía de la independencia económica. Uruguay sigue siendo un país muy caro para independizarte. Vos cuanto más tiempo demorás en independizarte, más tiempo demorás en formar familia. Y para las parejas jóvenes que logran recién independizarse, eligen, bueno, dedicarle más tiempo a profesionalizarse, a desarrollarse académicamente, a buscar otro tipo de salida laboral. Y bueno, cuando llega el momento de tener que afrontar esa situación y capaz que económicamente no tenés todas las garantías dadas para poder llevarlo adelante. También está ese refrán que dice, bueno, dada la situación de cómo está el mundo, ¿para qué voy a seguir trayendo hijos al mundo? Yo creo que hay muchos aspectos. Claro, es interesante lo que planteás porque de alguna manera también habla de la responsabilidad. Ni que hablar. Y incluso el otro día debatía sobre este tema de las políticas de natalidad. Ni siquiera están ayornadas al mundo en el que vivimos. Yo el año pasado empecé a meterme en el tema cuando el Ministerio de Salud Pública echó para atrás el hecho de que acá en Uruguay no se pudiese desarrollar el método ROPA, que es un método de fertilización in vitro para parejas mujeres homosexuales. Y surgía ese debate de, bueno, no, pero no es necesario que se haga ese método porque éticamente y biológicamente, digo, vos, si nosotros tenemos un problema de natalidad, la necesidad es fomentar todas las políticas de natalidad. Y si las parejas homosexuales de mujeres quieren tener hijos de esa manera, y bueno, capaz que hay que reglamentar ese método, hacerlo más accesible y que todos los tipos de parejas jóvenes, sea de la forma que sean, constituidas, puedan desarrollarse y tener hijos de la manera que quieran. Nadie me va a decir a mí cómo me puedo sentir más madre o menos madre de la forma en la que engendre a mi hijo. Pilar, te llevo a otro tema porque bueno, el fin de semana volvió a resonar el caso de Guillermo Besós y todo lo que ha sucedido allí a partir de bueno, los escándalos que se han dado a conocer dentro de la Intendencia de Soriano. También incluso él habló y en una nota con el diario El País dijo que la calle Poble comentó que creía en su honorabilidad. De hecho, señaló que bueno, había tenido que poner plata de su bolsillo en muchos casos para solucionar algunos temas de la Intendencia. Ustedes como jóvenes y vos en este caso, bueno, como líder también, ¿qué te genera? Digo, ¿qué pensás ante estos episodios que tanta controversia y tanto revuelo político terminan generando? Y también muchas veces una defensa de los propios dirigentes del Partido Nacional, como hemos visto públicamente. Yo creo que son caso a caso, cada situación, un mundo muy distinto, incluso hasta cómo se enfrenta públicamente. El caso de Guillermo en particular, nosotros
el lunes el directorio largó un comunicado apoyando a su persona pública y personal y también pidiendo que se den todas las garantías del proceso judicial como debería de darse. La Juventud a los pocos días largó un comunicado respaldando ese, pero además un poquito más agresivo e incisivo con el tema de cómo se desarrolló esta situación, con lo que reclaman muchos dirigentes del proceder de fiscalía, de la fiscal en particular, de las garantías del proceso, del principio de inocencia. A ver, yo lo dije varias veces ya. Ningún ciudadano uruguayo, obviamente, nosotros tampoco haciendo política, vamos a estar a favor de determinadas acciones o actitudes que lleven adelante los políticos de abuso de función, especulado, ni nada por el estilo. Sí, yo creo que hay que preservar y velar porque el proceso de esa persona que está siendo acusada por determinados delitos sea lo más garantista posible y sea lo más apegado al reglamento y a la ley posible. Yo creo que el caso de Guillermo toma más relevancia y preocupación para el partido por cómo se lleva adelante. Guillermo nunca fue citado a declarar y no fue, y por eso después lo fueron a detener a su casa y lo llevaron a declarar. Fue directamente detenido en su casa y lo llevaron a declarar, esposado a él y a 7 directores más, esposados. Esos directores tuvieron 7 horas esposados en fiscalía antes de declarar. Se da toda una situación mediática en la prensa de juzgarlo antes de saber cuáles son las pruebas que tienen vinculadas a esos delitos. Se lo acusan de mucha cantidad de delitos que incluso profesionales del derecho han dicho que no tienen las pruebas suficientes como para acusarlo de esos delitos. Lo único que hay son escuchas de un proceso administrativo que viene de hace 4 años denunciado por el propio Guillermo además. Esto no es que salió ayer, surgió ayer y se dio todo ahora en campaña electoral. Esta denuncia, este problema que tiene la Intendencia de Soriano, viene hace 4 años denunciado por el propio Guillermo a sus funcionarios con una investigación administrativa durante todo este tiempo y la fiscal recién resuelve a 2 meses de la elección hacer esto. Pero pará, entonces el mensaje para los jóvenes, ¿cuál sería? El mensaje que nosotros largamos en la declaración es, bueno, que la fiscalía nos explique por qué, uno, se filtra la información que se filtra y por qué solamente se filtra de los casos que tienen que ver con dirigentes del Partido Nacional y por qué hubo la necesidad de proceder de la forma en la que se procedió. ¿Cuáles son las garantías hoy de que se esté procediendo ajustado a la ley con el caso de Guillermo y no haya motivaciones políticas? Todo lo que tuvo que ver con la exposición política de la fiscal, las declaraciones que tenía en sus redes sociales. Los fiscales no pueden hacer política y no pueden tener ese tipo de expresiones. Bueno, ¿cuáles son las garantías? Ese es nuestro reclamo. De hecho, hay dirigentes que la van a denunciar. Precisamente, Sergio Botán ayer salió a decir que lo va a denunciar. Ese es nuestro reclamo. Ahora, si después se prueba que Guillermo es culpable de esos delitos, bueno, se hará. Pero yo, como político, no me puedo adelantar a la justicia. Tengo que velar porque ese proceso judicial sea lo más justo posible y después, que yo creo que es un error que cometen muchos dirigentes del Partido Nacional y ha sucedido en muchos casos anteriores, opinar antes de que termine el proceso. Primero, esperemos a que termine el proceso. Yo lo dije, por ejemplo, y lo manifesté mucho en la interna de la Juventud, cuando el caso de Penades. Bueno, esperemos a que termine todo. Nosotros podemos salir y decir, bueno, respaldamos, queremos que se prime el principio de inocencia, queremos que el proceso se dé lo más justo posible. Ahora, hasta que no termine el proceso judicial, nosotros como políticos no podemos expresar ninguna opinión, no podemos ni expulsarlo de partido antes. Yo ahí también tengo un tema, esto es más personal, pero lo he denunciado todas las veces. Nosotros creo que hay parte de la dirigencia del partido que a veces funciona dependiendo del momento electoral en el que estamos, cómo procedemos con esos compañeros. Bueno, lo expulsamos porque estamos en plena campaña, quedan 2 o 3 semanas y no nos vamos a jugar a perder la elección. O bueno, después cuando llega el momento y lo precisamos porque realmente se probó que era inocente y no pasó nada, como por ejemplo el caso de Carlos Moreira, bueno, ahí lo retomamos, bueno, queremos que sea candidato. No, bueno, utilicemos el mismo criterio todas las veces. Yo creo que ahí es el error de procedimiento también del partido, que tiene que ver un poco con el comportamiento de algunos dirigentes. Y la Juventud en eso siempre ha marcado su postura independientemente de lo que opine el directorio. Quedó clarísimo. Pilar, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. La seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes.